El tema del día de hoy, hermanos, es sean hacedores de la ley de Dios. Ese tema, hermanos, está basado en la primera lección de la revista El Alba en su versión en inglés de octubre de 2023. Es parte de Estudios Bíblicos Internacionales. Si ustedes gustan leer el artículo original desde el idioma inglés, que es en donde se publicó originalmente el artículo, en la caja de la descripción del video les dejo un enlace a esta revista, a este estudio, para que puedan leerlo. Si ustedes no saben inglés, pueden utilizar Google Translator, que puede traducir el texto del inglés al español y hace un muy buen trabajo. Les invito a que lo puedan leer de esta forma. Google Translator se puede entender bastante bien del inglés al español, hace una muy buena traducción. Bueno, hermanos, pues vamos a comenzar este estudio de sean hacedores de la ley de Dios. El versículo clave, hermanos, pues vamos a leerlo, aunque yo recomiendo que primero empecemos por la lectura bíblica seleccionada. Aquí, bueno, hay una lectura bíblica seleccionada porque, bueno, el estudio pues tiene que tener una base bíblica, o sea, es un estudio bíblico. Y bueno, de esa lectura bíblica seleccionada se toma un versículo clave, que es como la clave de todo el estudio. Los textos clave, o bueno, la lectura bíblica seleccionada, mejor dicho, es Romanos 2, del 12 al 26. Les repito, hermanos, es la carta a los Romanos, capítulo 2, versículo 12 a 26. Vamos a utilizar en esta ocasión, hermanos, una Biblia llamada Nueva Biblia al Día. Vamos a utilizar la Nueva Biblia al Día para ese estudio. Entonces, si ustedes gustan seguir la lectura bíblica, pueden hacerlo desde la versión que ustedes utilicen. Vamos a leer Romanos capítulo 2, versículo 12 a 26. Dice así la palabra de nuestro Dios. Todos los que han pecado sin tener la ley serán juzgados sin ley, pero los que pecaron bajo la ley por la ley serán juzgados, ya que no son los que oyen la ley los que son justificados, sino los que la obedecen. Cuando los paganos que no conocen la ley actúan conforme a la ley, aunque nunca hayan tenido escrita la ley de Dios, son la ley para sí mismos. Ellos muestran que la ley de Dios está escrita dentro de ellos mismos. Su conciencia los acusa a veces y a veces los excusa. Y así Dios juzgará en aquel día por medio de Jesucristo hasta los secretos de todas las personas. Tú como judío te apoyas en la ley y te sientes orgulloso de tu relación con Dios. Dices que conoces la voluntad de Dios y que sabes discernir lo mejor que es porque te lo ha enseñado la ley. Estás seguro de que puedes guiar a los ciegos y de que eres luz para los que viven en las tinieblas. Te consideras maestro de los ignorantes y guía de los niños, porque tienes en la ley la fuente del conocimiento y la verdad. Tú, pues, que instruyes a otros, ¿por qué no te instruyes a ti mismo? Dices que no se ha de robar, pero ¿tú robas? Dices que es malo cometer adulterio, pero ¿no lo cometes tú? Odias a los ídolos, pero saqueas sus templos. Te sientes orgulloso de la ley de Dios, pero lo deshonras al violarla. No en vano está escrito, el mundo ofende a Dios por culpa de ustedes. El haber sido circuncidado tiene valor cuando se obedece la ley de Dios, pero si no obedeces no estás en mejor posición que los paganos. Y si los paganos obedecen la ley de Dios, no es justo que Dios los considere como si hubieran sido circuncidados. Y el que no se ha circuncidado pero obedece la ley, te condenará a ti, porque estás circuncidado y tienes la ley, pero no la obedeces. Nadie es judío por serlo externamente y estar circuncidado. No, judío es aquel que lo es en su interior y en su interior se ha circuncidado, de acuerdo con el Espíritu y no con un mandamiento escrito. Quien así lo ha experimentado recibe la alabanza de Dios, no de la gente. Pues muy interesante, hermanos, la lectura. Las palabras de Pablo son demasiado fuertes, como es costumbre del apóstol Pablo. Él y Pedro prácticamente son personas bastante enérgicas. En especial Pablo siempre fue muy enérgico en luchar contra pues cualquier tipo de desvío hacia la verdadera doctrina o hacia la doctrina pura y santa. El versículo clave, hermanos, que vamos a utilizar, pues será Romanos 2:13, que es uno de los que leímos, que dice: ya que no son los que oyen la ley los que son justificados, sino los que la obedecen. Este texto puede resumir un poco todo lo que hemos leído. De hecho, la versión estándar en inglés lo traduce al español de esta forma, porque no son los oidores de la ley los justos delante de Dios, sino los hacedores.
de la ley los que serán justificados, los que la obedecen, los que la cumplen. Entonces, ese es el punto de esa intervención, de ese estudio, que seamos hacedores de la ley de Dios, sean hacedores de la ley de Dios. Aquí, bueno, los judíos, pues un breve paréntesis antes de entrar como en forma al estudio, pues ellos se jactaban de haber recibido la ley, de que eran descendientes de Abraham, y que bueno, ellos seguían siendo el pueblo de la promesa, inclusive querían seguir tratando como siervos de segunda categoría a ciertos cristianos, porque algunos judíos que aceptaron el cristianismo, pues tenían todavía ciertos prejuicios hacia nosotros los gentiles. Entonces, bueno, ellos trataban como un poco de forma grosera a ciertos hermanos. De hecho, inclusive en el libro La Nueva Creación, que es uno de los 6 tomos de estudios en las Escrituras, en el estudio que habla acerca del sábado, precisamente habla un poco acerca de ese tema, cómo, bueno, a los judíos les cuesta pues dejar atrás todo lo que tenían en mente. Yo entiendo para los hermanos que pues vienen de otras denominaciones, que a veces es difícil pues quitarse ciertas formas, ciertos pensamientos, ciertas maneras de su forma de adorar anterior. Sin embargo, algo muy interesante que vemos en los judíos precisamente es eso, que tuvieron que ser reajustados en varias ocasiones. Posiblemente cada uno de nosotros tenga que ser reajustado para comprender un poco mejor la voluntad de Dios y pues entonces ser hacedores de la ley, pero hacedores de acuerdo a la forma como Dios quiere que hagamos las cosas. Ese sería el punto, que seamos como Él quiere que hagamos las cosas. Entonces vamos a hacer justamente eso, hacedores de la ley, si la podemos entender. Entonces sí es importante siempre escuchar, ¿verdad?, a los diferentes hermanos cuando hablan acerca de la Biblia para poder comprender los temas bíblicos. Bien, vamos a entender un poco acerca de esto, vamos a entrar de lleno ya a lo que dice la revista. En ese versículo clave, hermanos, pues podemos encontrar una luz, cual si fuera un faro, como una guía en la vida cristiana, o sea, puede arrojarnos luz en la vida cristiana. No se trata, hermanos, de solamente escuchar el Evangelio, y eso yo creo que lo digo en general, o sea, escuchar el Evangelio inclusive en ese canal o en el canal que ustedes determinen escucharlo, no sirve de nada porque no es para que me sienta yo en paz y me sienta tranquilo, porque eso no sirve. Inclusive escuchar, no sé, música clásica, escuchar, no sé, hay gente que escuchar la mañanera de López Obrador o no sé, pues ir a pláticas motivacionales le da paz en su vida. Inclusive viajar al mar, no sé, ir al bosque de Chapultepec, les va a dar mucha tranquilidad estar entre la naturaleza, pero no se trata de solo sentirme bien o poder orar y pedirle a Dios y ser escuchado por los demás hermanos. No, eso no es el cristianismo, eso es solamente buscar sentirse bien. El punto del cristianismo es ser hacedores de la palabra de Dios. Ese es el punto importante. Este texto clave nos da esta idea clara. Debemos de ser hacedores, no oidores. No vamos a irnos a sentar o no solo es venir a escuchar el Evangelio, sino es ponerlo en práctica. El Evangelio es, vamos a llamarlo, es un verbo, ¿sí? El Evangelio es un verbo, es acción. El Evangelio es acción, no solamente es sentirme bien y escuchar. O sea, el Evangelio no es escuchar, sino es acción. Escucho, pero lo pongo en práctica, o sea, hago algo con lo que estoy entendiendo. El mensaje del Evangelio, hermanos, saca a la luz, o sacó a la luz, la gracia de Dios que ha mostrado hacia nosotros. Esa gracia que ha sido generosa y que pues no la merecemos, ¿no? O sea, no es algo que merezcamos. Sin embargo, esta gracia no es el fin de sí misma, o sea, la gracia no es el propósito ni el fin de sí mismo. Gracia, entiendas, esta bondad inmerecida de Dios, pues no es el fin de sí mismo. Esta gracia, hermanos, es una puerta, es una oportunidad que se abre hacia nosotros para entrar en los senderos de la rectitud. Andar en el camino de Cristo no solo es para justificación, sino como dice el versículo clave, es para ser hacedores, es para ser motivados, para hacer algo al respecto, para hacer la voluntad de Dios, ser hacedores de la voluntad de Dios. Al hacer la voluntad de Dios, maduramos en la fe, producimos frutos espirituales. Vamos a leer un texto, hermanos, que es segunda a los Corintios, capítulo 9, versículo 8 y 10. Vamos a leer segunda a los Corintios, hermanos, por si quieren leer los textos, que yo se los invito a leer, que puedan apuntarlos y verlos más tarde para poder, pues, investigar más al respecto. Segunda a los Corintios, capítulo 9, versículo 8 a 10, dice lo siguiente. Bueno, más bien es 8 y 10. Dice lo siguiente: poderoso es Dios para darles en abundancia sus bendiciones, de tal manera que siempre y en todas las circunstancias no solo tengan para satisfacer las necesidades propias, sino también para dar en abundancia a los demás. Bueno, vamos a leer de una vez el 9.
Dice, como está escrito, el que da generosamente a los pobres hace que su justicia permanezca para siempre. Porque así como Dios le da semillas al agricultor y también le da pan para que lo alimenta, así él mismo les proporciona abundantes cosechas para que ustedes puedan ayudar a otros. Entonces aquí vemos, hermanos, precisamente unos puntos muy importantes. Poderoso es Dios para que abunde en nosotros toda gracia. De hecho, en la versión King James en inglés se lee como poderoso es Dios para que abunde en nosotros toda gracia, para que abunden en nosotros las bendiciones, pero son bendiciones, hermanos, que son gracias, o sea, son bondades inmerecidas, bondades que no merecemos. Son bondades que no merecemos, hermanos, como les comentaba, sino que son por gracia, o sea, son bondades inmerecidas. Estas bendiciones son bondades inmerecidas para que abunde en nosotros toda buena obra. Inclusive, bueno, aquí vemos un punto importante. Si bien el evangelio que nosotros predicamos no es una labor social, sí es interesante entender, hermanos, que también es bueno ayudar al necesitado. Y aquí no estamos hablando de que se haga como un arreglo congregacional, un arreglo de la iglesia, ¿no? Un arreglo interno, sino que también usted puede ayudar a las personas, ¿no? Ayudar inclusive al necesitado. Puede compartir su ropa, puede compartir algo que esté en buen estado o comprar algo nuevo y dárselo a una persona realmente de la calle, a hacer sándwiches, ¿no? Cuando vamos a predicar el evangelio, tal vez pues si tengo mis posibilidades, ver si veo una persona en situación de necesidad, pues le compro un sándwich, le compro una rebanada de pizza, no sé, unos tacos, lo que uno encuentre en la calle, ¿no? Que esté cerca y tal vez accesible a nuestro bolsillo. Pero sí, pues ayudar a las personas en necesidad, aunque no es el fin del evangelio, sino es proclamar la palabra de Dios y las buenas nuevas acerca del reino del Cristo. Sí es importante también ayudar, porque Jesús sí se centraba en predicar, pero ayudaba a la gente. En sus posibilidades trataba de ayudar a las personas. Eso es lo más importante. Entonces, sí es importante que hagamos eso, hermanos. Si no tengo esa posibilidad, pues a lo mejor me llevo unas manzanas, unos sanduichitos para regalárselos a las personas tal vez en situación de calle y pues de paso pues me como uno si tengo hambre. Entonces puede ser una de las opciones también, hermanos, de obrar, ¿no? Que, o sea, seamos hacedores de la palabra de Dios y no solamente pues cristianos de pose, porque eso es lo que realmente muchas personas son, solamente son cristianos de pose que tratan de pues demostrar mucha santidad, como demostrar como hasta inclusive con la ropa, y no es malo, aclaro, porque yo también a veces voy y predico de corbata, pero no siempre lo hago, pero no, bueno, yo no estoy tan a favor de eso, o sea, lo respeto, pero yo creo que uno debería estar siempre preparado para predicar, o sea, con la ropa que yo visto podría declarar el evangelio, porque si me da pena mi ropa es por algo, ¿no? Entonces, pues yo creo que es importante que el evangelio pues sea acción y no solamente palabras o una pose de querer aparentar cierta santidad o que yo soy superior a los demás, porque pues a final de cuentas esto es por gracia, o sea, yo no soy mejor que los demás, pero estoy haciendo mi esfuerzo por estar bien con mi Dios. Entonces, bueno, ese es uno de los puntos interesantes de este párrafo. Un tema frecuente, hermanos, repetido en el ministerio, que el apóstol Pablo repitió en muchas ocasiones, es que nadie puede ser justificado a través de las obras de la ley. Pero aclaramos que es de la ley judía, o sea, no estamos hablando en sí de todas las leyes, ¿no? Porque los cristianos tenemos una ley, que es la ley del amor. Pero, como hablábamos al principio, los judíos a los cuales se les declaran estas palabras, pues querían seguir guardando la ley de Moisés. O sea, quienes han sido conversos de una religión a otra, seguramente, y no me van a dejar mentir, que cuesta mucho dejar ciertas cosas que ya estábamos acostumbrados a hacer en nuestra forma de adoración anterior, que a lo mejor no estaba bien enfocado, pero aún así cuesta hacer las cosas. Entonces, los cristianos frecuentemente han malinterpretado esto de que nadie será justificado por las obras. Posiblemente esto ha contribuido en un malentendido. Las obras a las cuales, como les comento, se mencionaban aquí o se refería el apóstol Pablo, se refieren a las leyes mosaicas, que no pueden justificar ni pueden justificarnos, ¿no? O sea, no tienen el poder de salvarnos porque nadie puede cumplirlos. O sea, no ha habido persona alguna en la tierra que la pueda cumplir, salvo el Señor Jesucristo. Sin embargo, bueno, nosotros cristianos somos justificados por la fe en Jesucristo, en su sangre derramada, y las obras que, bueno, saldrán adelante a través de la fe. Entonces, este fruto, el espíritu del cual habló Jesús, es el evangelio, bueno, es el evangelio. O sea, este fruto del que habló Jesús, pues es esto, es lo que habla Juan precisamente. Juan habla acerca de cuál es ese fruto, ¿no? ¿De dónde sale este fruto? O sea, ¿cómo podemos dar este fruto de las obras? Porque bueno, tampoco no es por obras como nosotros ganamos la aprobación divina, pero lo vamos a entender. O sea, es por gracia, no por obras. Pero en las obras
se demuestra nuestra fe. Vamos a ver ahorita un ejemplo, pero vamos a leer qué es lo que dice el Señor Jesucristo directamente en el Evangelio de Juan capítulo 15, versículo número 8. Es Juan 15, 8. Dice lo siguiente en la Biblia que estamos utilizando, que es la Nueva Biblia al Día. Es Génesis 15, 8, que dice: mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y de esa manera demuestran ser mis discípulos. O como dice la Nueva Versión Internacional en inglés, lo estoy traduciendo al inglés: en esto es glorificado mi Padre, que llevéis mucho fruto y así seáis mis discípulos. No hay como tal una salvación por obras. Es por fe en la sangre de Jesucristo, porque así se le enseñó a los primeros cristianos judíos, que no era por las obras de la ley mosaica, sino por la fe en Cristo Jesús. Pero también Jesús dijo: en esto es glorificado mi Padre, que llevéis mucho fruto y seáis mis discípulos. Ese texto pues prácticamente nos arroja mucha luz en cuanto a lo que Jesucristo espera de sus seguidores, ¿no? Que espera de sus siervos, de la novia fiel que es la iglesia. Él espera que, nosotros glorifiquemos al Padre, pero nosotros lo glorificamos al llevar fruto y así seamos también discípulos de Jesús. No puede alguien ser discípulo de Jesús si tampoco no tiene obras. Van de la mano la fe, la gracia, las obras, el amor. O sea, sin esas cuatro pues no podemos ser cristianos. La fe se manifiesta en acciones, hermanos. Pablo reconoció esta ética cristiana en 1 Corintios 15:10. Vamos a leer 1 Corintios 15:10, que es muy interesante también ese texto, hermanos. Es 1 Corintios 15:10, que dice lo siguiente. Dice: pero lo que soy, lo soy por la gracia de Dios, y su gracia no ha sido en vano, porque he trabajado más que todos ellos, si bien es cierto si bien es cierto que no he sido yo, sino la gracia de Dios que ha obrado por medio de mí. O sea, Pablo perseguía a la iglesia, Pablo le fue perdonado, fue llamado a ser cristiano, y no solo un cristiano, sino no era solo un discípulo, era un apóstol. Y él dice: pues gran gracia ha tenido Dios conmigo, o sea, grandes bondades inmerecidas conmigo, que pues obviamente yo obro en consecuencia. Yo creo que sí es importante entender lo que pasó ahí. ¿Cuántas cosas nos ha perdonado Dios? Usted voltee a su pasado y piense: ¿cuánto le ha perdonado Dios? Bueno, pues si uno realmente está agradecido, pues uno va a tratar de por lo menos, pues estar bien con Dios, ¿no? Congraciarse acerca de las obras, ¿no? O sea, voy a hacer lo que a mi Padre le gusta porque ha tenido gracia conmigo. O sea, vamos a suponer un ejemplo, ¿no? Que usted dice: yo amo a mi mamá y la quiero mucho, pero usted no la obedece, la ofende, llega cuando quiere, pero usted dice que la ama mucho. ¿No sería algo incongruente? Por ejemplo, si usted es casado, ha tenido un novio, una novia, o sea, si su pareja le dice te amo, pues debe de haber algo en consecuencia. Si no, usted tal vez no le creería a esa persona ese te amo, ¿no? Sería muy falso. O sea, si esa persona pues es infiel, no sé, está chateando de forma pues coqueta con otras personas por internet, si cuando va con usted voltea a ver a otras personas, o sea, si sus acciones no son congruentes con lo que está diciendo, pues qué seguridad tiene usted, ¿no? O sea, realmente usted se sentiría pues mentido, ¿no? Porque eso es verdad, si uno realmente ama, uno obra en consecuencia. Es lo mismo, como mencionábamos, la fe se manifiesta a través de las acciones. Y Pablo precisamente nos dice eso: o sea, por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia que tuvo para conmigo no es en vano. O sea, todo lo que me ha perdonado, todo lo que hice en contra de él, no ha sido en vano que él me haya perdonado. Al contrario, he trabajado, y más que otros, porque a lo mejor así de grandes eran las culpas del hermano Pablo. Digo, y no es malo, o sea, simplemente tanta gracia tuvo Dios con él, que él pues lo demostraba, ¿no? Trataba de congraciarse con Dios, de demostrarle cuán arrepentido estaba y cuánto confiaba en él. Entonces, nosotros pues igual, al ver las gracias de Dios, cuánto nos ha perdonado o cuánto nos ha seguido bendiciendo, o de las cosas que nos ha librado, pues yo creo que deberíamos de obrar en consecuencia. O sea, no es por obras, es por gracia, pero sí es importante entender que en las obras se demuestra nuestra fe y nuestro amor, donde demostramos lo que realmente hay en nuestro corazón. Eso es una máxima o es una ley, es algo como muy exacto, ¿no? O sea, creo que tiene lógica. Pablo entendió ciertamente o claramente el propósito que tuvo la gracia de Dios al justificarnos. Ser justificados por la gracia de Dios hace que nuestras obras
de fe sean aceptables, incluso cuando están inevitablemente manchadas por nuestros pecados y la fragilidad humana. O sea, esas obras, pues, también pues son agradables a Dios. O sea, ¿por qué? Porque precisamente la mayor gracia de Dios, que ha sido enviar a Jesús, nos ha limpiado, ¿no? O sea, nuestro sacrificio, nuestras ofrendas que hacemos a Dios ya son gratas a Él, porque estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo. Vamos a poner otro ejemplo. Un niño quiere, no sé, un refresco de cola en la tienda. Y el niño pues solo trae 5 pesos, ¿no? Y el refresco, por lo menos aquí en México, vale 20, 25 pesos. Pero el niño quiere con sus 5 pesos ese refresco de cola. Pero llega otro adulto y le dice, no te preocupes, yo voy a poner lo que te falta, pero tú pon lo que puedas, todo lo que tienes. Y el niño saca de nuevo sus 5 pesos y la otra persona dice, ¿seguro que es todo? Sí. Bueno, pues yo pongo lo que te falta. Y entonces queda completamente pagado el importe de ese refresco de cola. El señor de la tiendita pues prácticamente queda satisfecho con el pago y el niño tiene su refresco de cola. Y el adulto pues bueno, ha tenido una gran gracia con él, ¿no? Ambas personas. O simplemente si el mismo señor de la tienda dice, bueno, dame todo lo que tienes, yo pongo el resto, ¿no? De lo que te falta. A final de cuentas, sea como fuere, este tipo de analogía, se entiende claramente que usted es el niño y usted tiene que poner todo lo que tenga, todo lo posible. Porque si usted realmente quiere algo, usted le pone empeño a eso. Esa es una ley de vida. Si yo amo algo, pues yo obro en consecuencia. Si yo quiero algo, lo voy a hacer, pero pues necesito obrar en consecuencia. Santiago afirmó algo interesante, hermanos. La relación entre nuestra justificación por la fe y las obras que son consiguientes o son como una obra secundaria, porque bueno, primero va la fe a como yo lo puedo entender. Tendría que ir primero la fe y en automático vienen las obras, ¿no? Porque es como una demostración, es algo como colateral a la fe. O sea, si yo realmente tengo fe, tengo que obrar en cuanto a la fe. O sea, tengo que volverme un hacedor de mi fe, tengo que mostrarlo, porque las obras son algo que nacen, un fruto que florece en automático si la fe es genuina. Entonces Santiago afirma la relación que existe entre la justificación por la fe y las obras y consiguientes que la acompañan. Menciona Santiago precisamente en su carta en el capítulo 2, versículo 17 a 20, es Santiago 2, 17 a 20 lo siguiente. Repito, hermanos, para que puedan apuntarlo, es Santiago capítulo 2, versículo 17 a 20. Así pasa también con la fe. Por sí sola, sin acciones, está muerta. Pero alguien puede decir, tú tienes fe y yo tengo acciones. Pues bien, muéstrame tu fe sin las acciones y yo te mostraré mi fe por medio de acciones. Dice el 19, tú que crees que hay un solo Dios, qué bien, pero también los demonios creen y tiemblan. No seáis tonto. Debes darte cuenta de que la fe sin acciones es inútil. Aquí es un poco incluso más enérgica esta Biblia cuando dice que las obras perdón, la fe sin obras es inútil, o sea, está muerta, o sea, no sirve para nada, o sea, el muerto no existe, o sea, no es que haya pasado a otro lado como sabemos, ¿no? O sea, es algo que no existe, que pues sí, no hay cabida, no tiene vida, no existe. Entonces, la fe sin obras, hermanos, está muerta. ¿Por qué? Porque aunque yo no me voy a salvar por las acciones, o sea, si no hay acciones, también es una muestra de que la fe es falsa, o sea, que lo que yo estoy haciendo no está bien, o sea, eso es algo que debemos de ver. Si usted no tiene acciones, si usted no está apoyando los intereses del reino, y no me refiero monetarios, aclaro, que a nadie se le ha pedido un peso en este canal, pero, o sea, me refiero, si usted no tiene, o sea, no participa, no apoya el reino, y son muchas formas de apoyar el reino, no solo es monetario, o sea, simplemente predicando en las calles, dando de comer a los pobres, transformando primeramente su carácter al de Cristo, que todos diario batallamos y tenemos algo que cambiar y pues arreglamos aquí y de repente parece que se nos está volviendo a destapar aquí un agujerito que ya habíamos tapado. Bueno, tenemos que transformar nuestro carácter en el de Cristo, o sea, la nueva criatura debe de desarrollar el carácter cristiano, o sea, tratar de cada día más copiar el ejemplo de Jesucristo. Para eso pues se necesita gran determinación, mucha oración, el Espíritu Santo y sobre todo pues voluntad de parte de la persona que está haciendo la consagración. Pero si no hay obras, hermanos, la fe está muerta. Si yo le digo a mi mamá te quiero, pero le insulto, no sé, pues
no levanto ni mi plato, no la voy a ver, o sea, no tengo obras que demuestren eso. Mi mamá pues va a decir, ay, qué padre que mi hijo me diga que me quiera, pero pues eso, del dicho al hecho, pues no, ¿verdad? Hay mucho trecho, así es el dicho mexicano, del dicho al hecho hay mucho trecho, o sea, no, como que no cuadra las palabras con las acciones. Entonces, es como cuando usted está de romance, quiere a una persona, pues se lo demuestra para conquistarla, ¿no? Para mostrarle el interés que tiene. Y de hecho no es algo como que usted quiera hacer en realidad, simplemente le nace desde el corazón hacer las cosas. Nadie se las está pidiendo, porque el día que se la pidan y usted lo haga, pues es porque usted está obligado. Pero Dios no le está obligando, simplemente Dios le dice que aprenda a amarlo, ¿no? Pero si usted realmente ya aprendió a amar a Dios, entonces las obras serán algo que van a ser en automático. Usted ya está enamorado de su Dios, de nuestro Dios Todopoderoso, enamorado incluso de Jesucristo, y las acciones surgen en automático. Yo espero poderme haber explicado bien en ese punto. Entonces, los demonios también creen, como dicen, o sea, yo creo en Dios y yo tengo mi fe y tú tienes obras, pero dice, pero no. Dice, porque los demonios también creen, pero pues obviamente saben quién es Dios, creen en el poder de Dios, creen en la resurrección y en que podrán ser destruidos, pero no tienen obras de arrepentimiento, no tienen obras en general, ¿no? Sus obras son inicuas, son malignas. Y pues entonces, ¿qué diferencia habría entre un demonio y nosotros, no? Los mismos demonios creen y tiemblan, dice, pero por eso debes de entender, insensato, que las obras, que la fe sin obras está muerta. Debe de haber acciones, hermanos. Pero yo no les pido que tengan acciones. O sea, sí los invito a que las tengan, pero no quiero que las hagan como un compromiso, porque entonces de nada sirve. Ese ha sido el error de muchas iglesias. O sea, simplemente tienen obras, pero no hay genuina fe. Y de nada sirve esas obras si no hay una fe genuina. Si usted se siente obligado a hacer las cosas, no las haga. Yo le invito a que no las haga. No tiene caso a Dios ni le va a importar. Casi estoy seguro. ¿Por qué? Porque no lo estamos haciendo desde el modo correcto. Tiene que haber fe. Si no hay fe, no sirve de nada las obras. Tenemos que aprender a tener fe, amar a Dios sobre todas las cosas, amar a Jesucristo, para que realmente esas obras sean genuinas, nazcan desde el fondo de nosotros, sean prácticamente como ya se dijo. O sea, dice, esto es por gracia, no por obras. Pero en las obras se demuestra nuestra fe. Que eso es algo que quede muy claro. En las obras se demuestra nuestra fe. O sea, es algo secundario, pero indispensable que haya, porque si no las hay un problema. Es como un árbol, un manzano, vamos a poner un olivo. Si yo lo planto y está sano y fuerte, o sea, está bien el árbol, tarde o temprano tiene que dar frutos. En ese caso serían las obras. Si realmente lo estamos sembrando bien, la fe tiene que dar obras. Pero si no hay obras que nazcan del corazón, que realmente sean genuinas y no por obligación de una secta, bueno, no vamos a llamarle secta porque siento que ese término es muy despectivo, simplemente de una organización religiosa, de un sistema religioso, de nada sirve, porque las obras no deben de ser obligadas, deben de ser que nazcan desde el fondo de uno mismo. No tengo por qué estarle avisando a mis superiores en la congregación, en ese caso a los ancianos, ¿qué voy a hacer, no? O sea, si voy a darle de comer a un pobre, si voy a dedicarle todo mi sábado a la predicación, o si yo voy a guardar mi sábado en cuanto a predicar el evangelio, eso yo no tengo que estárselo contando a los hermanos, porque es algo entre Dios, entre usted y Dios, o sea, entre yo y Dios, nada más. No tiene nada que ver nadie, porque eso es un sacrificio, o mejor dicho, una ofrenda que estoy haciendo a Dios, pero es una obra que me nace hacer para el reino y por el reino, para Dios y para Jesús como una gracia. O sea, como dice ahí, yo como Pablo, pues diría lo mismo, ¿no? O sea, pues gran gracia ha tenido el Señor conmigo y no ha sido en vano, sino que yo sigo trabajando por la gracia que se me ha dado o se me ha mostrado en estos tiempos, ¿no? Entonces, pues eso es el punto, que las obras surjan de una fe genuina. Vivir una vida coherente o tener una vida coherente o que tenga coherencia con la fe, pues tiene consecuencias vitales. Nuestras obras de fe pueden evidenciar en público, nuestras obras de fe pueden ser evidentes a las personas, ¿no? Pueden ser algo que se puedan ver por parte de las personas, por el público que nos rodea, pero no son igual de importantes. El punto es que las más importantes son las privadas, o sea, no tengo por qué estarle diciendo a nadie todo lo que yo haga por el reino. Eso es un tema entre Dios y yo.
Una verdadera medida del carácter o un verdadero carácter desarrollado como cristiano es el de alguien que su conducta pues lo lleve a hacer cosas correctas aun cuando no haya ningún hermano cerca, ¿no? O sea, cuando realmente las obras surgen del fondo del ser, cuando hay fe genuina, nos lleva a tener actos correctos aun cuando no hay nadie viéndonos, o sea, un ser físico, o sea, un hermano. O sea, yo predico no por apantallar a los hermanos, yo predico porque es algo que me nace del corazón, porque es un sacrificio que estoy haciendo para Dios, ¿no? Es algo que hago por la gracia que Él ha tenido. Así como Él tuvo gracia y algún hermano me apoyó para entender la verdad, pues yo tengo que hacer lo mismo por mi semejante. Pero no es cuestión de irme 2 años a una misión, de dedicar como otras religiones pues tiempo específico en la obra evangélica, en las calles, sino que es algo entre Dios y yo. Es algo, una comunión, algo que yo estoy haciendo para que lo que haga la mano derecha no se entere la izquierda, porque entonces cuando uno está tocando trompeta diciendo yo hice mucho, yo estoy predicando aquí y he hecho muchos conversos, yo fundé iglesias, yo esto, yo el otro, como llega a pasar en internet con varios movimientos religiosos, pues rayamos realmente en querernos dar honra y gloria a nosotros, y entonces ahí no estamos demostrando ni fe, ni humildad, y esas obras solo son para darnos gloria a nosotros mismos, no gloria al Creador. Entonces, ojo con ese punto. Las obras también deben de ser hechas con humildad. Recordemos, los demonios creen y tiemblan, pero pues no hay obras, ¿verdad? Obras en consecuencia. No seamos como los demonios, sino más bien hagámonos hacedores de la palabra de Dios. Vivir una vida coherente, hermanos, como les comentaba, pues nos lleva a cosas interesantes, ¿no? Porque realmente cuando hay una fe verdadera, la conducta, pues se encamina y muestra lo que tiene que ser. O sea, la hacemos lo que tenemos que hacer porque está en nosotros hacerlo por la fe, no porque tengamos a alguien cerca. Pregúntese qué explora en la televisión, en el internet, qué publica en redes sociales. Esas son preguntas de la revista El Alba. ¿Qué explora usted en la televisión o en internet? ¿Qué publica usted en las redes sociales? ¿Cómo trata usted a su cónyuge, a sus hijos o padres cuando están a puerta cerrada, o sea, cuando nadie los ve? No seamos simples oidores de la palabra de Dios, sino que debemos ser fieles en todas las cosas. Cerremos ese estudio, hermanos, con Santiago capítulo 1, versículo 22. Santiago 1, 22 dice lo siguiente. Ese es el último texto citado por la revista El Alba. Es Santiago 1, 22 que dice lo siguiente. Pongan en práctica la palabra y no se limiten solo a escucharla, pues de otra manera se engañan ustedes mismos. Usted ya sabe lo que tiene que hacer. Si usted no lo hace, pues se está engañando solo. Y pues el engañarse no tiene buenas cosas, ¿no? Porque engañarnos, pues es solamente mostrar una fe que es falsa. Y si la fe es falsa, nuestras acciones, nuestras obras son falsas. E incluso ni siquiera son falsas, son nulas. Si no hay fe, no hay obras en consecuencia, o sea, no vamos a poder obrar correctamente. Posiblemente solamente algunas personas, algunos cristianos busquen un lugar de recreación con título cristiano donde puedan encontrar paz y tranquilidad. Eso, pues no es cristianismo, eso es solamente un club social en el cual nos vamos a sentir bien o buscamos apoyo para sentirnos bien. Y pues nosotros pues no somos un club para sentirnos bien, somos un lugar en donde vamos a adorar a Dios, en donde queremos ser transformados en Cristo para poder nosotros pues también transformar nuestras vidas. Bueno, decir transformados en Cristo es tal cual es, o sea, ser iguales a Jesucristo, o sea, tratamos de seguir sus pasos con sumo cuidado y atención. Ese es el punto principalmente. No ser oidores de la palabra, sino hacedores de la palabra, aquellos que cumplen y observan la palabra de nuestro Dios. Muchas gracias, hermanos, por llegar hasta el final de ese video. Si el video les ha gustado, por favor compártanlo. Compártanselo a las personas en redes sociales para también promover el Evangelio. Si a ustedes les parece que la información que se comparte en ese canal, compártanla en redes sociales para que otras personas se beneficien de la información de ese canal. Sobre todo porque viene de la palabra de Dios. Nosotros, como siempre les decimos, no decimos tener la verdad absoluta, pero les compartimos lo que estudiamos de la Biblia para que ustedes continúen con su estudio en casa. No se estanquen en lo que decimos, sigan investigando, comprueben que lo que decimos es verdad o si es una mentira. Compartan el video, hermanos, a quienes les parezca que les pueda ayudar la información. También suscríbanse al canal. Si no se han suscrito, por favor suscríbanse dándole clic a la campanita, poniendo todas las notificaciones para que YouTube les avise cuando se suba un nuevo video a ese canal. Dudas, comentarios,
pueden enviarlas a través de WhatsApp al número que estamos viendo en pantalla, que es para todo el mundo, es por WhatsApp, pueden mandar su WhatsApp por todo el mundo, con el número más 521 72 98 10 38 12. Les repito, más 521 72 98 10 38 12. Bien, hermanos, pues nos despedimos en este video. Me despido con las palabras del apóstol Pablo a la iglesia de Corinto. Son palabras del apóstol Pablo a la iglesia de Corinto en 2 Corintios capítulo 13, versículo 14. 2 Corintios 13, 14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén.